Buenos días al mundo latino, buenos días al mundo hispano, buenos días a mis estudiantes y a todos los que en general ven este video. Mi nombre es Luis, hoy estamos a diciembre 28, año 2015, se nos va el año muy rápidamente. Bueno, antes de continuar con el curso que les he preparado, quisiera leer, como hago frecuentemente, estas breves palabras, yo diré un pensamiento de Noam Chomsky, un escritor. Dice: el verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. Repito, el verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. Cuando dice el verdadero problema del mundo es impedir que salte por los aires, vean esta triste escena de Berlín allá por los años 45 de la Segunda Guerra Mundial. Vean eso, la cantidad de destrucción que hay. Vean este Berlín, por cierto, en una foto a color, también como se ve. Y vean esta toma desde el Reichstag, también ese Berlín destruido por los aviones, por los bombardeos de los aliados, etc. Ok, saco esto a colación porque estamos hablando indudablemente de las tragedias, de la como situación. Por eso se dice que todo esto lo tenemos, inclusive esta cuestión de las tragedias griegas, no tragedias griegas, tragedias, los tenemos en la actualidad y estoy tratando de buscar algún tipo de relación. Volviendo ahora a nuestro pensamiento, sencillamente el verdadero problema del mundo es cómo impedir que salte por los aires. Yo creo que es elocuente. Bueno, ¿cómo impedimos esto? Y les estoy diciendo ya cómo se puede interpretar. Que quisiera que lo tomaran como punto de referencia y me hicieran una buena interpretación. Solamente para señalar aquí la palabra verdadero, observen, se escribe con V. Problema se escribe con B. V y B. Vean la pronunciación, ¿verdad? También quería que ustedes vieran que, por ejemplo, aquí dice: es cómo impedir que salte por los aires. ¿Cómo? Está tildado, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan por qué. ¿Por qué lo tilda? ¿Por qué tilda esa palabra? La palabra cómo la tilda en la sílaba co, cuando realmente no se tilda esta palabra. En fin, estas pequeñas cositas yo quisiera que ustedes lo analizaran en la casa y, si es posible, hicieran algún tipo de actividad. Bueno, entrando entonces en materia, todo esto es para decirles que continuamos brevemente con la diferencia, ¿verdad?, entre teatro, entre tragedia y comedia dentro del teatro griego. Por ejemplo, el héroe, en lo que es la parte de la tragedia, el héroe personifica los valores humanos y ha de enfrentarse a conflictos de difícil resolución. No sé por qué me viene a la mente esto, el caso tanto de Aquiles como de Héctor, ¿verdad?, en la Ilíada, porque ambos son héroes. Uno es un troyano y el otro es un griego, pero ambos son héroes. Y aquí ambos héroes personifican valores humanos y ambos se enfrentan a conflictos de difícil resolución. Como dije, estos conflictos al final los llevan ¿a qué? A una muerte, a un suicidio, a una autodestrucción o destrucción como tal. Esto es en cuanto a la tragedia. En cuanto a la comedia, el héroe cómico es el protagonista y, aunque débil, consigue sus propósitos siempre empleando artimañas inverosímiles, o sea, buscándole soluciones en el caso de la comedia. Identificación con el héroe en el caso de la tragedia. La identificación con el héroe provoca en el espectador una catarsis o purificación. Catarsis o purificación. O
sea, cómo la persona ve a estos héroes y uno dice, bueno, esta es la solución que yo veo, yo me identifico porque este héroe lucha por esto, lucha por aquello, y yo pienso que es correcto lo que está haciendo. Es decir, yo pienso que hay una identificación plena. Lo vemos inclusive, y por eso digo que está tan actualizado todo esto, a pesar de los miles de años que han pasado, pero lo vemos inclusive en el cine. A veces vemos un héroe en el cine y nos identificamos con él. A veces inclusive, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos identificaron en el cine con héroes negativos o con personajes negativos. ¿Por qué? Porque vemos que tiene cierto, no sé, cierta cuestión esta de luchar. Quizás no sea lo más aconsejable ese tipo de lucha. Me estoy acordando, por mencionar un caso de estas personas que han asaltado un banco sin matar a nadie, han robado X cantidad de dólares. Bueno, no voy a justificar el robo. Sin embargo, son tan audaces que realmente llegan a merecer nuestro... De cierta manera uno los apoya, aunque sabe intrínsecamente que está haciendo algo incorrecto. En fin, la tragedia griega tiene el mérito de haber sabido reflejar pasiones y conflictos humanos de todos los tiempos, incluido el nuestro. Y vuelvo a caer nuevamente en la Ilíada y la Odisea. Pasiones y conflictos. Yo creo que no voy a ahondar mucho más aquí, puesto que ya esto ustedes lo conocen por la Ilíada y la Odisea. En cuanto a la comedia, es un reflejo de la historia y de la sociedad, pues ofrece las ideas de la época a través de personajes del momento. Claro que mirado esto desde un punto de vista más bien, más fresco, llega inclusive a hacernos reír en alguna medida. En cuanto al lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de la tragedia, el estilo es solemne y el final es siempre trágico. El lenguaje es culto y elevado. Estos héroes, estos personajes tienen un lenguaje, como le explicaba hace unos días. Por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo que les voy a poner, que ustedes ya lo conocen. En este momento que Héctor y Aquiles van a pelear en las afueras de la ciudad, dice Héctor, pongamos a los dioses por testigos que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan nuestros pactos. Fíjense bien ese lenguaje. Y Aquiles responde, Héctor, a quien no puede olvidar, no malvas de convenio, como no es posible que haya fieles alianzas entre los leones y los hombres, ni que estén de acuerdo los lobos y los corderos. Esto es un lenguaje con cierta cultura, cierto refinamiento. Mientras que en la comedia, bueno, en la comedia el lenguaje es un poco más libre, es coloquial. En cuanto a la comedia, el lenguaje es coloquial, vivo y ágil, incluso a veces obsceno. Aquí hay un coro en cuanto a la tragedia que tiene un papel fundamental en la acción y la estructura de la obra. Su representante, el corifeo, intervenía de forma recitada y como portavoz del coro. Podía entrar en diálogo con los actores. O sea, el que dirigía el coro, el corifeo, podía entrar en diálogo con los distintos actores. El coro tiene un papel bastante fundamental dentro de la tragedia, porque incluso se lamenta de las acciones de los personajes, o no se lamenta, sufre o no sufre. Es decir, ese es el papel del coro dentro de este tipo de teatro. En cambio, en la comedia no se nos habla de coro. En cuanto a la estructura de la obra teatral, se dice que hay un prólogo en el que varios personajes dan la información para entender la acción. A continuación, después de esto, entra el coro en lo que está cantando. Varios episodios o escenas donde los actores plantean y desarrollan la acción dramática. Esto viene siendo la segunda parte, ¿verdad? Y también interviene el coro y reflexiona sobre los acontecimientos que se han presentado. Y hay un final, que aquí le llaman el éxodo o desenlace final de la acción,
que es después de la salida de los actores, el coro, antes de despedirse, reflexiona sobre lo acontecido en la obra. En cuanto a la comedia, además del prólogo, episodios y éxodo, bueno, ofrece una cosa que se llama la parábasis, que es en la que se trata de una escena hacia la mitad de la obra en la que con el escenario vacío de actores, el coro se quita la máscara y habla con el público en nombre del autor para abordar los temas que han tratado. Es decir, aquí vemos varias diferencias, ¿verdad? Entre lo que es la tragedia y en cuanto a lo que es la comedia. Pero yo vuelvo a decirle a mis estudiantes y a todos los que crean que estos videos les va a servir, ya sea para un examen, para ampliar su bagaje intelectual, le quiero y le vuelvo a repetir lo siguiente: es la importancia de la tragedia, la relación de la tragedia con la actualidad, la relación de la tragedia con obras que vamos a ver después en próximos encuentros. ¿Qué relación tiene la tragedia? ¿Cómo se enfoca la tragedia sobre todo esto? Las pasiones, los conflictos, y dentro de estas pasiones perdón, y estos conflictos, la intervención siempre divina de los dioses. El hombre se rige, su destino está regido a los dioses. Zeus, Eras, Afrodita, son muchos dioses que intervienen en el destino de los hombres. Dentro de los hombres vamos a ver hombres y semidioses, o sea, descendientes de dioses, como es el caso de Aquiles, como es el caso de Hércules, como es el caso de otros semidioses. Yo quería finalizar mostrándole ya, y vamos dejando ya la tragedia, las tragedias griegas las vamos a ir dejando, pero sí quería mostrarles aquí algunos dioses, ¿verdad? Que hay aquí. Ahí vemos a Zeus, ahí vemos a su esposa Eras, y en fin, cierta variedad de dioses que de una forma u otra, pues que los hemos tenido en consideración y que tienen que ver con estos estudios que hemos realizado de la tragedia, de la comedia, en fin. Son dioses que, como siempre digo, intervienen en esto de la vida de los hombres. Con esto vamos dando punto final a lo que es la tragedia griega, a lo que es el teatro griego, con sus dos formas más esenciales, con la forma esta de la tragedia y la comedia en sus formas, cómo fue ese teatro en ese inicio y cómo después ya este teatro con el tiempo va a ir cambiando y va a llegar hasta nuestros días. Pero sí quería señalarle antes de despedirme de ustedes y dejarle la tareita que siempre les dejo, que la importancia de este teatro y de este tipo de vertiente que es la tragedia, al igual que la comedia, lo vamos a ver incluso hasta nuestros días, cómo esta tragedia y cómo esta comedia se puede ver en los teatros de la actualidad, así como en otras manifestaciones del arte, tales como por ejemplo el cine, etcétera, etcétera. Con esto me voy despidiendo y les dejaré la siguiente actividad para que ustedes la hagan y la analicen. En fin, dice aquí: interprete. La tragedia griega tiene el mérito de haber sabido reflejar pasiones y conflictos humanos de todos los tiempos, incluidos el nuestro. Repito, la tragedia griega tiene el mérito de haber sabido reflejar pasiones y conflictos humanos de todos los tiempos, incluido el nuestro. Yo quiero que ustedes interpreten eso. Interpreten eso para que lleguen a sus propias conclusiones. Y otra pequeña actividad era que sencillamente mencionaran una diferencia entre tragedia y comedia. Creo que hay bastantes elementos para mencionar una diferencia entre uno y otro. Pero que le decimos estudiantes, acuérdense de un detalle. Más que mencionar una pequeña diferencia entre teatro y comedia, vayan a lo esencial. Lo esencial es esto:
Porque la tragedia tiene el mérito de haber sabido reflejar pasiones en conflictos humanos de todos los tiempos, incluido el nuestro. Proyéctense ahí y recuérdense, esto es cultura, esto es arte. Aún las pasiones y los conflictos pueden ser arte dentro de la literatura universal. Que Dios los bendiga y los dejo hasta un próximo encuentro. Bye bye.